la glucólisis y que es donde explotan las organelas. ¿Sí? Vimos también los lisosomas que se encargan de la digestión celular. Vimos el aparato de Golgi, que es encargado de hacer como esas vesículas. Vimos el retículo endoplasmático líquido y rugoso, que recuerden que el rugoso es rugoso porque tiene ribosomas y esos ribosomas ayudan a la síntesis de proteínas. Vimos la mitocondria, que la mitocondria es encargada de la respiración celular, de generar ATP, pero más adelante cuando veamos lesión celular vamos a ver que la mitocondria puede promover inclusive a la muerte celular. Y nosotros vimos que esa membrana celular tiene unos fosfolípidos y esos fosfolípidos yo les dije que se aprendieran uno. Fosfatidil, ya acuérdense que este fosfolípido es muy importante porque es un marcador. Este fosfolípido siempre se debe mantener adentro de la célula. Entonces, que hay algo en el taller que entra a esto. Y resulta que cuando una célula entra en apoptosis, ¿qué es apoptosis? Muerte celular programada. Cuando una célula entra en apoptosis... Eso no había dicho usted la vez pasada que era el indicador de muerte de las... Exactamente, es un indicador de que esa célula debe morir o está muriendo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fosfolípido se sale hacia afuera, cambia de posición y va hacia la parte externa. ¿Cómo lo hace? Lo que pasa es que nosotros tenemos unas enzimas que se llaman fosfolipasas y estas fosfolipasas tienen la capacidad de mantener este tipo de fosfolípidos dentro de la célula, pero cuando se están generando hidrogeniones, hay lactato alto dentro de la célula, hay mucho calcio, se dañan estas enzimas y al dañarse esta enzima, esta salta hacia afuera y aquí es cuando empieza entonces un proceso de apoptosis, porque lo reconocen, por ejemplo, los linfocitos B, macrófagos empiezan a destruir esa célula. Y vamos a ver si hoy alcanzamos como a ver algo de esa parte. Profe, qué pena. ¿Usted podría repetir algo de la bolsa lipídica? Ah, bueno, sí, inclusive aquí la dibujé y también me había olvidado. ¿Qué es la balsa lipídica? ¿Qué pasa acá en esta balsa lipídica? Es en donde se da el proceso de endocitosis, o sea que si nosotros queremos agarrar, por ejemplo, un factor de crecimiento, lo hace la membrana celular produciéndose ahí en esa balsa lipídica una invaginación, ¿sí? Para que caiga el contenido y luego esa membrana celular queda recto y esto se convierte en una vesícula, ¿sí? Que recordemos que esta vesícula tiene que reciclarse otra vez para que la membrana celular no se vaya a acabar, porque si no se acaba la membrana y se incorpora otra vez de nuevo. También puede liberar el contenido cuando nosotros tenemos una vesícula que libera el contenido. ¿Cómo se llama ese proceso? Exocitosis. Muchas veces hay una confusión entre endocitosis y fagocitosis, ¿cierto? Recuerda que endocitosis es más que todo para captar material externo, material desde afuera de la matriz extracelular, pero la fagocitosis es cuando fagocitamos un microbio o un virus, ¿listo? O una bacteria. Pero todo se hace internamente ahí. En la fagocitosis todo es interno. ¿En la fagocitosis? Sí. Sí, exacto. Cuando vamos a coger una bacteria y la llevamos hacia adentro. Entonces, lo hablan que la endocitosis para las células es como tomar líquido y fagocitosis es como comer. Bueno. Entonces después de eso ya nosotros nos fuimos para el citoesqueleto.
También Él tiene gripa, se la pega. podemos encontrar dentro del núcleo dos formas de cromatina. ¿De cuáles son? Sí, y eucromatina. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Exacto. ¿Qué quiere decir que es más relajada que la eucromatina? Más activas en la transcripción. Más activa, más activa para poder y nosotros entonces habíamos quedado aquí en el citoesqueleto. Este tema de mecanotransducción es uno de los temas que he dado para mirar en las revisiones de temas. Entonces, por eso vamos a abundar un poquitín. Hay inclusive fármacos que ayudan a restaurar el citoesqueleto, que eso lo van a aprender en el taller. Entonces, en el taller yo les voy a mostrar que la idea en el taller también es ustedes promover el aprendizaje, no solo mostrar lo que ustedes han aprendido, sino también aprenderlo en el taller. Observamos aquí, por ejemplo, la célula que tiene estas cuerditas que son las que vibran, que vendría siendo que el citoesqueleto, pero ¿cuál es? De todos. Tenemos, acuérdense que tenemos microtúbulos, microfilamentos y filamentos de actina. Entonces tenemos dos que actúan a la tensión y uno que actúa a la compresión. ¿Cierto? Para que se lo aprendan fácil, solo aprendan en el de la compresión, que ya saben que los del resto resisten tensión. Es la de actina. ¿Quiénes reciben compresión? ¿Cuáles serían los microtúbulos? Exacto, que sería este. Esta parte serían los microtúbulos que resisten fuerzas de compresión. Y los microfilamentos de actina y los filamentos intermedios actúan a la fuerza de tensión. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Miren esta estructura. Si yo pongo a vibrar esta cuerda, toda esa información de esta vibración pasa por todas las cuerdas. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de este proceso, que toda esa información pasa por toda la célula. Y como yo les mostraba, miren aquí este citoesqueleto, en donde está el filamento intermedio y los filamentos de actina que tienen la capacidad de entrarse hasta el núcleo, ¿cierto? Inclusive modificar la información genética para generar una respuesta química. ¿Listo? Entonces ahí es donde está la definición de mecanotransducción, que es mediante un estímulo mecánico o físico generar una respuesta química. ¿Listo? Ese es el concepto de mecanotransducción. Nosotros podemos observar aquí que inclusive cuando la célula se mueve bajo este concepto, mire que mueve la matriz extracelular y viceversa. Si la matriz extracelular se mueve, también mueve todo el componente celular. Pero no solo se mueve una parte de la célula, se mueve todo el componente. ¿Listo? Y aquí vemos que esto se aplica también a nivel corporal. Antes la fisioterapia, hace 20 años, se enfocaba mucho en un músculo aislado. Hoy en día se hablan de cadenas musculares. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, una lesión en el gastrocnemio, no solo hacen un estiramiento a nivel del gastrocnemio, sino de toda la cadena posterior, desde el cuello hasta toda la parte lumbar y toda la parte isquiotibial, inclusive abajo. Entonces ya vemos más que todo el cuerpo como un componente más integral y por eso ya se está trabajando en cadenas musculares. Todo lo que son, por ejemplo, medios físicos, en cuanto son las ondas de choque y el ultrasonido, está sustentado por la mecanotransducción. Porque recuerde que estamos en un medio acuoso. Ese ultrasonido genera unas ondas que me van a poner a vibrar ese citoesqueleto, y ese citoesqueleto va a llegar hasta la célula y va a empezar a producir proteínas para recuperar esa lesión. ¿Listo? Ustedes ven en el ultrasonido y van a ver que pues,
no van a observar ningún tipo de vibración. Pero si ustedes ponen el ultrasonido en el agua, van a ver que genera unas ondas. ¿Cómo? También se siente y van a ver como unas especies de ondas. Bueno, este proceso de mecanotransducción es un proceso que empezó a darse desde la arquitectura y lo pasaron a la arquitectura celular. Pero resulta que para que una estructura pueda realizar un proceso de mecanotransducción debe tener un equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, este modelo se sostiene solo porque sus equilibrios de fuerzas dan cero. ¿Me explico? Entonces tengo acá un microtúbulo, digámoslo aquí más, un microtúbulo de esta forma, y tenemos otro microtúbulo de esta forma. Pero resulta que para que estos dos microtúbulos no se caigan hacia los lados por la gravedad, necesito ponerle aquí un filamento de actina, un filamento intermedio, y lo mismo acá. Y así, esa estructura, si nosotros sumamos las fuerzas de tensión más las fuerzas de compresión, deben de dar igual a cero. ¿Listo? Entonces, todas esas estructuras autoequilibradas que me pueden hacer un proceso de mecanotransducción reciben el nombre de tensegridad. De tensegridad. Y la misma palabra lo dice, es como están integradas las fuerzas, ¿sí? Tienen un equilibrio de fuerzas. Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio de fuerzas? Mediante la sumatoria de fuerzas de compresión y de tensión que me den igual a cero. Y así, ¿por qué? Porque es que estas cuerdas, estamos hablando de los microfilamentos de actina, y los filamentos intermedios deben de estar un poquito tensadas para ellas poder vibrar, como las cuerdas de una guitarra, porque si están sueltas, pues no pueden vibrar. ¿Listo? Entonces, como si fueran las cuerdas de una guitarra. Y usted ve que una parte, usted toca la cuerda de una guitarra y toda la cuerda empieza a vibrar, no solamente una parte. Ya nos vamos a empezar a ir hacia afuera de la célula. Entonces ya vimos el citoesqueleto, vimos el núcleo, vimos organelas, pero ya vamos a mirar cómo hace, por ejemplo, esta célula si se deforma, ¿por qué se deforma la matriz extracelular? ¿Cómo se ancla esta célula con la matriz extracelular? ¿O por qué si yo muevo la matriz extracelular, por ejemplo haciendo un masaje, porque estoy moviendo células profundas? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Aquí vamos a dedicarle un buen tiempo para poder entender esta parte que es importante. Entonces, por el momento, no escriban por el momento, porque vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer un cuadro, pero simplemente les voy a mostrar esto de qué trata. Entonces, tenemos diferentes uniones o proteínas que me unen una célula con otra célula. Tenemos, por ejemplo, unas que se llaman uniones oclusivas, ¿cierto? Tenemos otras que llaman desmosomas, tenemos otras que llaman hemiesmosomas, que cada uno cumple una función diferente y tiene proteínas diferentes. ¿Qué es lo interesante de esto? Que me ayudan a unir entonces célula con célula, pero también me ayudan a unir la célula con la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Y por qué necesito que se aprendan bien esto? Porque hoy en día es una de las explicaciones de este proceso que es muy común, ¿cierto? Que es el vendaje neuromuscular o el kinesio. Entonces, para que ustedes puedan ver que como hay tanta información
controversial con respecto a este tema, que muchos dicen que es placebo o muchos dicen que en realidad sí sirve, pues en los artículos que están sustentados hablan que en realidad este tema, cuando hacemos una movilización de la piel a nivel superficial, movemos también tejido profundo por medio de esos complejos de adhesión que acabamos de mostrar. Entonces, una de las explicaciones del kinesiotaping está en esa parte. Entonces, por eso necesito muy bien que nos aprendamos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, tómenle una foto. Tómenle una foto Tómate una foto. para que podamos entender esto. Tómenle la foto. ¿Por qué le queda así? Creo que porque ya sos aquí grande, entonces Listo. como que- ¿Listo? Bueno, entonces necesito otra vez pedir el favor que alguien me ayude haciendo un tablero o algo así. Ariana, chao, hola. Y la idea es que ustedes copien este tablero y a medida pues que van viendo la imagen que acabaron de tomar la foto. ¿Listo? Sí, pero eso no es un mapa, sino más bien un cuadro. Entonces primero Ustedes el título son complejos de adhesión focal. ¿Qué son los complejos de adhesión focal? Que me unen, son proteínas que me unen célula con otra célula o que me unen la célula con la matriz extracelular. ¿Cómo me repite, por favor? Complejos de adhesión focal. Adhesión focal. Focal. Complejos de adhesión focal. Con C. ADH. Entonces sabemos que su función es proteínas que pegan célula con célula o célula con la matriz extracelular. Célula con célula. Vamos a hacer Profe, células con células o células que unen la matriz, ¿qué? sí, célula con célula o célula con la matriz extracelular. La unión. Sí, son proteínas que promueven esa unión. Porque si no, nosotros jalaríamos la piel y se desprendería todo el tejido conectivo. No puso este. Unen células, perdón, proteínas que pegan células con células. Puede tener mucha cantidad de elastina a nivel genético, que ahorita vamos a ver la elastina. Entonces aquí tenemos complejo. Él no había dicho que esa adhesión era con C. Sí. Una matriz celular. ¿Ah? No, sí, pero no había dicho que adhesión era con C. Por un día es que yo le escuché eso. No dijo con H. No, sí, pero antes de eso. Sí, pues que le... Pues, a ver, Mandó al grupo. bueno, entonces, observemos la imagen que ustedes le tomaron la foto. Las primeras que aparecen a nivel apical o a nivel arriba son las uniones oclusivas.
uniones oclusivas. Y ese me sirve como barrera, la función barrera del paso de moléculas de iones, o sea, no permite que pasen moléculas pequeñas. ¿Cómo? Porque si no, no puede. Son las que son así, profe. Son las primeras que están, ahí dice, uniones oclusivas. Me muestra la imagen. ya. Sí, ya la vi. Esas dos cositas. Exacto, esos son. Esas son. Entonces, porque es que si, si se pudiera pasar los iones así libremente, pues los tejidos mantendrían entonces todos unificados y no podrían tener las características especiales. Y hay una proteína que une esa unión oclusiva con el citoesqueleto dentro de la célula, que ahorita la vamos a dibujar. Y esa proteína se llama cingulina, con C, cingulina. Hay otros tipos de proteínas, pero no los vamos a poner. Pero por si lo escuchan, se llama ZO1, ZO2, ZO3. ¿sí? Y están unidos a los filamentos de actina. Entonces, estas uniones oclusivas, por medio de la cingulina, se une a los filamentos de actina. Si de pronto en el momento están enredados, ahorita con la imagen sé que ya van a aclararse un poco más. Bueno, si nosotros miramos abajo de esas uniones oclusivas, vamos a mirar unas uniones adherentes. Si ustedes miran la imagen, ¿En dónde? la unión es adherente hacia la derecha de la imagen, sino como es la del pelito rojo. ¿sí? Adherente. Y como su nombre lo dice, su función es promover la adhesión entre las células. Exacto, pegan las células. ¿Ustedes vieron epitelios? No, epitelios simples, simplificados. Ellos se pegan por medio de estos complejos. Bueno, y a partir de aquí, sus proteínas se llaman las cadeninas. CA-DH. E igualmente se unen a los filamentos de actina. Abajo son los que siguen, que se llaman desmosomas. Muy bien. Desmosomas. Bueno, aquí dice uniones adherentes. Desmosomas, sí. Esas resisten fuerzas mecánicas, sobre todo a la tensión, que resisten fuerzas mecánicas tensibles. Sí, pueden estirar. Lo que permite que podamos estirar por ejemplo, la piel y que no se dañe. Ahí están los desmosomas. Y estos desmosomas por lo general siempre se ubican más abajo de las uniones adherentes. Siempre. Bueno, y su
proteína es la misma que la anterior, que son las caderinas. Tensiles. Sí, tensiles. Tensiles quiere decir De tensión. tensiles, con De tensión. tensiles, la B. Eso, tensiles, de tensión. O fuerzas de tensión. Tensiles. Y esas se unen a los filamentos intermedios. Y los últimos que vamos a ver, hay muchos, pero los últimos que vamos a ver son los hemidesmosomas. Con H, hemidesmosomas. ¿Por qué hemidesmosomas? Los de abajo. Exacto. Porque una parte está en la célula y la otra parte está en la matriz extracelular. Entonces por eso se llaman hemidesmosomas. Entonces aquí poner adherirse a la matriz extracelular. O se une a la matriz extracelular. Sí, se une. Hemides. Que vea mi que ve. De todas estas son las más importantes y somos las que más vamos a mencionar. Sí. Las proteínas se llaman las integrinas y ese nombre se puede relacionar a que integra la célula con la matriz extracelular, con la matriz. Recuerde que es hemidesmosomas porque un lado está en la célula y el otro lado está en la matriz extracelular, como lo ven ahí en el dibujo. No veo esa. Están abajo, Abajo las de abajo. Acá te veo. Ya vamos a mirar el dibujo. Entonces, adentro de la célula, aquí adentro, con filamentos intermedios. Y afuera, porque afuera que una parte está dentro uniéndose a la célula. Y afuera se une a la fibronectina. Que esa fibronectina después se une con el colágeno. O sea, con la matriz extracelular. Nectina. Ahora entonces lo que hace es que le toma foto al cuadrito. Permiso. Muchas gracias. Ana, tiene que las cintas. Sí, ya voy a poner la imagen. Pero son las dos. No,
Pues en realidad son mejor aprendérselo solo como en ribosomas, para no confundir. El citoesqueleto, esos son los que van inclusive hasta el cemento. Y los filamentos de actina ayudan al movimiento celular o a la contracción, como vimos en la clase. Entonces, ya después de que tienen el cuadro, van a ver que vamos a entender más fácil la imagen. ¿Ya le tomaron fotos todos? ¿Seguro? Pregúntale a Indiana si tiene comida. Paquito chiquitico y acá todo. Porque yo no me voy a quedar muy estrecho, Cualquiera. De ahí parte. Entonces las primeras, que no se ven casi, que son estas. ¿Ves? Las uniones oclusivas. Entonces voy a señalarlas, sabemos que están acá. Entonces, estas uniones, supongamos que aquí vienen el citoesqueleto de actina, ¿cierto? ¿Y por medio de qué proteína se une a esa? Cingulina. De la cingulina. Entonces aquí viene la cingulina y se une a esa unión oclusiva. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a las uniones adherentes. Lo mismo, viene otro citoesqueleto por acá de actina. ¿Y por medio de qué proteína se une acá? Por medio de las caderinas. Y se unen acá a estos complejos. Estos que son los desmosomas vienen con los filamentos de actina, que los vemos acá, y se unen por medio de qué proteína? Caderina. Tenemos estas que les dije que son las más importantes, que aquí también se unen ¿a qué citoesqueleto? No, al citoesqueleto. Filamentos intermedios Intermedios. adentro y afuera a la fibra nectina. Está la integrina, exacto, integrina, que se une con el filamento intermedio adentro. Y afuera con la fibronectina. Y afuera con la fibronectina. Y esa fibronectina se va a unir al colágeno, a la matriz extracelular. Entonces, cuando nosotros jalamos la piel, estamos jalando también tejido profundo por medio de todas estas uniones. ¿Sí? Todos están unidos, inclusive la piel no se desintegra, o todos los epitelios que nosotros tenemos en el pulmón, en los vasos sanguíneos, no se desintegra gracias a estas uniones. En un futuro vamos a ver estas, que son las uniones tipo GAP.
Simplemente son como unos túneles que hay entre célula y célula. ¿Y para qué sirven esos túneles? Por ejemplo, en el sistema cardíaco, para que el calcio pase por todos esos miocitos y se pueda contraer todos los músculos cardíacos a la misma vez, todas las células cardíacas. Entonces, por eso ayuda el calcio, estas uniones GAP, a pasar todo ese calcio para provocar la contracción cardíaca simultáneamente. Sin esos GAP no se puede producir una contracción cardíaca simultánea. También lo van a ver, nosotros tenemos diferentes tipos de sinapsis o de comunicaciones neuronales, unas son químicas y unas son eléctricas. Las que son eléctricas son dadas también por estas uniones GAP, pero su función no es de adhesión, su función es de comunicación entre célula y célula. Pero aquí no hay necesidad de copiar lo que sigue porque es lo que resumimos en el cuadro. Es exactamente, y ahí va a estar todo montado en la diapositiva. ¿Me acuerdan ahorita en el laboratorio? ¿Cierto? Poner una venda kinesiológica, pues como demuestra, en la piel para ver cómo se corruga la piel. Y no sé si hay de pronto alguien con un dolor de hombro, Todos. o espalda, necesito pues, que en los dos grupos, ¿cierto? En el laboratorio, tener alguien que al realizar un movimiento le duela un músculo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para uno decir, la verdad, ese vendaje que me hicieron no me sirvió para nada. O decirle, el dolor sí disminuyó o se me... Profe, yo me he puesto eso y la verdad no, nunca he sentido. ¿Nunca has sentido? Mira. Una vez fue raro porque sentí como un calambre, Sí. pero las otras veces como que Hay que mirar, o sea, primero está o estaba mal puesto, no que lo sé. sepan poner, uno, y dos, es verdad que no hay una evidencia sólida que diga que sí funciona, pero tampoco hay una evidencia sólida que diga que no funciona. Entonces hay revisiones de temas que a la final pues he leído mucho sobre el tema y llega a la conclusión final que hacen falta más estudios porque no se sabe si sí o si no. Pero si es algo placebo quiere decir que es algo más bien como mental, pues yo sí tengo un deportista que va a jugar una final y sé que es un placebo, pero que eso le disminuye el dolor, pues yo se lo pongo. Y también es muy diferente que usted vaya a una cita de fisioterapia, lo atienda y si el paciente sale con un vendaje, pues usted le puede cobrar más. ¿Sí? Por eso es otro lado. Este es negocio. Siempre es de pensar un balance entre la parte ética y también, obviamente, puede que el paciente diga, no, eso no me sirvió. Ah, bueno, pues usted no se lo vuelve a poner. Pero, obviamente, un fisioterapeuta cobra más una sesión si pone un vendaje. Y eso pasa en todas las especialidades médicas. ¿Cuánto puede cobrar una persona por simple hecho ponerlo y ya? Ya va a poder empezar. Nah, A todos los que entren. No, es que por Negocio. general, cuando uno lo pone, uno lo acompaña con la sesión de fisioterapia. Entonces, por eso uno no puede cobrar más. Pero independiente que lo cobre o no, pues yo cobro lo mismo. Si lo pongo o no, yo cobro lo mismo. Pero yo veo que los pacientes sí salen como que valió la pena la consulta porque me pusieron la cinta. mi hermano yo sabía y me dijo que le pusieron todo eso. ¿Y cuánto le cobraba? Y yo, como que, hermano, yo he puesto eso 2 veces en mi vida. Número como hace una vieja. Entonces aquí, igual. Seguimos uniendo conceptos. Entonces observamos. Empezamos acá, ¿cierto? Que estas fueron las primeras clases. Empezamos acá, el núcleo. Después empezamos a ver unas organelas que fue las que coloreamos allá en el laboratorio. Vemos que ese citoesqueleto llega inclusive hasta el núcleo. ¿Sí? En realidad lo que he visto en los artículos es que el citoesqueleto que llega hasta el núcleo
es el de microfilamento intermedios. Aquí lo muestran como si fuera el de actina, pero los libros pues pueden tener algún tipo de error. ¿Listo? Entonces llegan hasta el núcleo y vemos acá, muestran que hay un complejo de adhesión focal, que son los que acabamos de ver. Vimos varios, ¿cierto? Pero vemos que este complejo de adhesión focal me está juntando el citoesqueleto con la matriz extracelular. Entonces, ¿cuál es? El último. El hemiesmosoma. El hemiesmosoma. Que mire aquí lo que les muestro, con su proteína integrina. Entonces, con su proteína integrina une el citoesqueleto y se une también aquí, como les mostré, a la fibronectina. ¿Cierto? Y esa fibronectina se va a unir al colágeno y por ende se une ahí a la matriz extracelular y se forma enmallado. ¿Listo? Entonces observamos que igual es como una especie, ustedes se lo han de aprender como una especie de historia o una especie así de ir contando suceso por suceso. Entonces si nosotros jalamos esta parte de la matriz extracelular, se puede inclusive la información llegar hasta el núcleo por medio de todo el proceso de mecanotransducción en un compuesto arquitectónico de tensegrina. ¿Dudas hasta el momento ahí en esa imagen? ¿Todo claro? Claro. Ahora entonces vamos a mirar la matriz extracelular que conforma. La matriz extracelular siempre se conforma de una matriz intersticial y una membrana basal. La matriz extracelular. Sí, esa es la matriz extracelular. Entonces, esa matriz extracelular que se divide en matriz intersticial y membrana basal, siempre recuerden que cuando yo hablo de intersticio, es el espacio que hay entre una célula y otra célula. ¿Listo? Porque muchas veces leemos los textos y nos hablan mucho intersticio y no sabemos a qué se refieren. El intersticio es el espacio que hay entre la célula y la célula. Y en ese intersticio que hay, la matriz extracelular. ¿Quiénes sintetizan esa matriz extracelular? Los fibroblastos. Son los que sintetizan ese colágeno. Y recuerden que para que ese colágeno se pliegue o se pueda formar, necesita de la vitamina C. Ahora, más tarde vamos a ver que también puede tener esa matriz intersticial. Profe, qué pena. Sí. ¿Sintetizar la célula y qué? ¿La Sintetiza. vitamina qué? Ah, bueno, la la ayuda. vitamina C es la que me forma la hebra de colágeno, ¿cierto? ¿Ya no les había explicado esa parte? No. Ok. La vitamina C que Ya la vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el fibroblasto, que tiene una forma como así. ¿Cierto? Ese fibroblasto me sintetiza unas cadenas que son polipeptídicas, o sea, cadenas largas de proteína, y las sintetiza así, individualmente. Presten atención si quieren primero acá y yo les doy tiempo para que copien. De esas cadenas polipeptídicas las sintetiza el fibroblasto de forma separada. Pero para formar un tipo de colágeno, una hebra de colágeno, ellas se deben de unir de esta forma, las tres. Entrelazándose, exactamente. Ese entrelazado
en los puntos donde se une, es encargada la vitamina C. Entonces, por ende, es muy importante cuando toman suplementos deportivos, por ejemplo proteínas, sí o sí deben de tener un alto contenido en sangre de vitamina C, porque si no, no van a formar proteínas. ¿Qué van a hacer con ellas? Las van a orinar todas como aminoácidos. Es una orina muy cara. Entonces, para que en realidad se pueda absorber y formar esas proteínas, se tienen que tomar la vitamina C. Esa vitamina C es lo que me va a unir ese colágeno para que se pueda formar. La vitamina C tiene múltiples funciones, además de que también es un potente antioxidante, que cuando nosotros veamos radicales libres vamos a ver la importancia de la vitamina C. Y si nos da tiempo después vamos a ver por qué tanta gente con déficit de vitamina C pues murió por el COVID. Eso pasó mucho, sobre todo los médicos y personal de la salud, que cuando no habían pues llegado las vacunas o en vez de vacunarse, debieron de preocuparse más por tener las vitaminas altas en sangre. También sintetizamos un gel que amortigua. Recordemos que la matriz extracelular es un tejido conectivo y ese tejido conectivo en realidad puede variar de acuerdo al tejido en que nosotros estamos. Por ejemplo, este gel amortiguador es muy evidente en el cartílago. En el cartílago. Y hoy vamos a ver cómo hace ese cartílago para tener esa viscosidad. ¿Sí? Que también nosotros habíamos dicho que liberaban los sinoviocitos líquido sinovial, pero si ustedes ven ese líquido sinovial es como gelatinoso para poder tener menos fricción entre las articulaciones. Vamos a mirar por qué, cómo hace ese gel para tener esa forma y no permitir la fricción, que ahí es donde está el ácido hialurónico, ¿sí? Que ahí sintetiza el ácido hialurónico, que para que de todas maneras lo tengan en cuenta y no se dejen meter golazos, el ácido hialurónico es excesivamente costoso. Una jeringa puede costar más de 20 millones de pesos. Entonces cuando ustedes le dicen, ay, mire esta crema con ácido hialurónico, bueno, estos son los componentes principales. Las peladas se le inyectan olares en 20 minutos. No, ellos en realidad dicen que le están inyectando ácido hialurónico. Puede tener un poquito para evitarse demandas, pero es muy poquito. Pero el resto son hidrogeles. Pero en realidad ácido hialurónico. Hidrogeles con agua oxigenada. Pero obviamente los dermatólogos van a decir que sí. Hemos vivido engañados. Ese ácido también se lo ponen en las nalgas. Es como echarse las... No, la vitamina C Las sí, veías, solo es por ejemplo, súper el tutti-frutti o con fruta. yo he visto. Que, pues, Tengo una puede parcera que no tener tenía algo- nalga y sí se nalga punta de Sí, o sea, ejercicio. pero ellos no tienen eso para evitar la demanda. Sí, y ella, No ella es también que es tenga, entrenadora. Ella 8 días. 2 o 4. Los componentes principales, como ya lo habíamos visto, son el colágeno, que Pero ¿quién lo sintetiza? hay que correr ese riesgo. La Es bueno. Fibroblastos. Pero Fibroblastos ese riesgo y es se bueno. terminan Esa de anclar vitamina. por medio de la vitamina C. Entonces los fibroblastos liberan ese colágeno y ese colágeno se termina de construir por medio de la vitamina C. Estamos claros. ¿Sí? Fibronectina. ¿Cuál es la función de la fibronectina? Que nosotros lo vimos en una imagen. Ahorita que usted lo dijo, ¿Se une con quién? ¿Con qué? las Con el proteínas. colágeno y por otro lado, En la matriz extracelular. no, el colágeno es la matriz extracelular y hacia abajo la integrina, y acuérdense que la integrina Célula se con une célula. la fibronectina para unirse con- de la fibronectina une el colágeno también con la célula. Pero ¿cómo se une a la célula? Por medio de la integrina. ¿Y quién tiene la integrina?
Yo no sé, hemo es Hemidesmosoma. hemidesmosomas. Tenemos la elastina, que es una Hemidesmosomas. proteína que le da esa elasticidad al tejido, que ahorita vamos a ver cómo funciona para poder realizar esa recuperación de su forma. Que sabemos que a medida que pasa la edad, pues esa elastina, cada vez vamos perdiendo más elastina y ahí es cuando se va arrugando la piel. Por más agua que nosotros tomemos, de todas maneras la elastina no se va a estar como en esas propiedades tróficas en todo momento. Cada vez puede perder esa capacidad de recogerse. Hay que hacer como Amparo Grisales en eso. No, pero hay cosas que sí sirven, pero son muy costosas, ¿cierto? Y estos dos, que son los, entre comillas, lo mismo, que son los proteoglicanos y el hialuranato, que es el ácido hialurónico, que simplemente es que los proteoglicanos, varios proteoglicanos me forman el ácido hialurónico, que ahorita vamos a ver cómo se forma. Importante, la membrana basal. Hialurónico. Ácido qué? La membrana basal, Hialuronato. nosotros tenemos un conjunto de células. No, el hialurónico. La membrana el basal nórico. siempre Ey, está ¿cómo es que a nivel ácido basal de las células. Hialurónico. Siempre va a estar en la parte de abajo de las células. Ahorita lo vamos a mirar. Hialurónico. ¿sí? ¿Cuál es la función de la membrana Sin basal? entidad, sino La hielo. función de la membrana basal es producir la regeneración del tejido. Entonces, un tejido se puede regenerar siempre y cuando la membrana basal esté intacta. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, cuando se raja un poco el labio completamente tiene la capacidad de regenerarse. Pero si es una herida muy profunda que me dañe la membrana basal, ahí sí queda la cicatriz. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, es muy encargado de la regeneración celular. ¿Sí? Si no se da una regeneración celular, ¿qué pasa? Hay una cicatrización tisular. Entonces, es un tejido conectivo muy organizado, no es como este intersticial que ahorita vemos una imagen que es como un entremallado, este sí es mucho más organizado. Y sus componentes es la laminina y el colágeno tipo 4, que vamos a ir mirando a lo largo del curso los diferentes tipos de colágeno. Por ejemplo, en morfo vimos el colágeno tipo 1. ¿Cierto? Entonces, cuando veamos cartílago vamos a ver otro tipo de colágeno y así. Y aquí les quiero mostrar esta imagen. Entonces, observemos. Aquí tenemos el epitelio, que ustedes lo vieron, que es epitelio simple, estratificado, estratificado. Abajo del epitelio siempre tenemos esa membrana basal. Cuando estas células se dañan, esta membrana basal tiene la capacidad de regenerar el epitelio. Pero si se daña la membrana basal, ahí es cuando viene la cicatrización. Esto es en todo proceso de la piel o del cuerpo. En casi todo el cuerpo, excepto en el cerebro. Porque en el cerebro tenemos unas células que se llaman los astrocitos, que cuando hay un derrame o una isquemia o simplemente se daña el tejido, esos astrocitos, por proteger el tejido, forman una cicatriz al lado de la lesión. Pero ¿eso qué hace? Que interrumpe la sinapsis entre las neuronas. Entonces, por eso en el cerebro o en el sistema nervioso central siempre hay una cicatrización y por eso no se regenera, lastimosamente. Pero a mí me pregunta, profe, ¿no hay forma de nosotros inactivar esos astrocitos? Sí, claro, pero ellos son los encargados de pasarle la sangre a las neuronas. Entonces, hoy en día es una forma que está como, no saben qué hacer los científicos para buscar una forma en que esa cicatrización no se dé después de la lesión, pero es muy difícil, muy difícil. Y como en los astrocitos no están en el sistema nervioso periférico, ahí sí se regenera el nervio, siempre y cuando no sea muy grande pues ese daño. Entonces, tenemos fibroblasto. ¿Cuál es su función?
del fibroblasto. Sintetizar. Eso, sintetiza el colágeno, que es este por acá amarillito. Bueno, tenemos las integrinas, que mire que unen la matriz extracelular con la célula. Miren aquí o sea que aquí cuáles están, aquí arribita. ¿Qué uniones focales? Ahí están las integrinas. ¿Y qué unión focal está ahí? Los hemiesmosomas. Recuerden que los hemiesmosomas juntan la célula con la matriz extracelular. Listo. Están los fibroblastos. Inclusive miren acá, en un vaso sanguíneo. Aquí están las células epiteliales, que son las células endoteliales en el vaso sanguíneo. Y miren que aquí también están las integrinas. Juntándolos con qué? Con esa fibra muscular del vaso sanguíneo. Que ese músculo hace que se contrae el vaso sanguíneo. Si nosotros cogemos este fibroblasto y a este fibroblasto le aumentamos la imagen, nos lo muestran acá. Miren. El fibroblasto que sintetiza colágeno está anclado a esa matriz extracelular por medio de la fibronectina. Miren aquí la fibronectina. Miren. Y esta fibronectina tiene la capacidad de unirse al colágeno. ¿Listo? Ahora en el laboratorio vamos a dibujar la matriz extracelular. Listo, para que tengan en cuenta. Y aquí tenemos el ácido hialurónico, que parece como un cepillo. Este es el ácido hialurónico. Que ahora vamos a ver cómo funciona. Descanso un momentico. Sí. Para ir a desayunar algo.